Asistencia. Muy jóvenes, buenas tardes nuevamente, bienvenidos, gracias por su puntualidad. Por favor, ahí en el chat, pon tu asistencia. Me haces favor, pon la palabra presente. Bien. Ok, bien, mira, para los que ya tienen el libro, sé que no todos lo tienen, por eso lo sigo proyectando, pero la idea es de que algunas clases te voy a empezar a dejar algunas lecturas, como lo va a hacer el día de hoy. Y previo a ello, pues estamos arrancando con el tema 1.1 que se llaman técnicas de muestreo. Nos fuimos a las páginas, literalmente las dos primeras, que en este caso son a 14 y 15, si mal no recuerdo. Entonces, tema que veamos, jóvenes, ¿sí? Mira, 14 y 15, tema que veamos, se supone que es tema que ya hicimos los ejercicios en clase, ¿va? Entonces, se supone que si ya vimos la 14 y la 15, tú ya debes de tener contestado este ejercicio, ¿no? Que es prácticamente el primero. Yo recuerdo que hicimos la práctica, ¿no? Que lo hicimos acá en Excel, te pregunté, bueno, lo hice con ustedes, tú hay 3 primeros, entonces, según yo lo hice con ustedes. Sí lo hizo. Sí lo hice, entonces se supone que aquí ya tienes información, ya capturaste las respuestas. Nos fuimos al siguiente subtema, que fue la de distribución de frecuencias. Y aquí es donde ya no recuerdo si vimos el ejercicio o apenas estábamos viendo la teoría. Ahí sí, nada más ayúdame. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues vimos el ejercicio completo. Ok, quedó que vimos las variables, los diferentes tipos de variables, cómo se clasifican. Sí, la aleatoria, No, ese es tema pasado, es subtema pasado. Aquí es variable cuantitativa, cualitativa. Son las dos principales formas de clasificar las variables estadísticas. No parece que esa todavía no la hemos visto, nomás empezamos a realizar 2 páginas. Ok. Vale, entonces, ¿seguros? ¿Esto no lo vimos? Yo como que siento que No, esto sí no lo vimos vimos. eso. ¿Eso no lo vimos? Ok, bueno, va, empecemos. El tema pasado tenía que ver cómo elegimos una muestra, ¿vale? Sabemos que de una población, que es el todo, puedo obtener un grupo de elementos. Y digo elementos porque no necesariamente son personas. Hemos estado haciendo ejercicios con personas, ahorita vamos a hacer unos ejercicios por cuántos animales tienes, cuál es tu animal de preferencia, tu mascota favorita, mejor dicho, cuál es el sabor de helado favorito, creo que algo así, ¿no? Entonces, no necesariamente es algo que tenga que ver con una persona. Podemos medir organismos, ¿no? Características de esos animales. Podemos medir o pesar o evaluar algún producto, ¿no? Un carro, un celular, el rendimiento de una máquina. Y esas son, pues, variables, ¿no? Son aspectos que yo quiero medir. Y esa forma de cómo medirlos o cómo evaluar esa característica, a eso se le llama variable, ¿no? En la página 16, entonces, en la parte lateral, en color morado, están las definiciones de lo que es una variable estadística y cómo se divide la variable por tipos, cómo podemos dividir a una variable estadística. Principalmente son 2 tipos generales, 2 familias, vamos a llamarle 2 familias que engloban a 4 formas de ordenar o de clasificar a las variables. La primera familia se le llama que son variables cuantitativas. Como su nombre lo dice, cuantifican, es decir, cuento. ¿Y yo con qué cuento? Pues con números, ¿no? Si yo quiero saber cuántos años de edad tienes, pues empiezo a contar el primer año en que naciste, el segundo, el tercero, y hasta el año actual, pues ya tienes tal vez 15 años, ¿no? 15, 16, 17 años. Estoy contando años. Pero fíjate que también puedo medir, no solamente contar, ¿sale? Yo puedo medir, es decir, tu altura. ¿Cuánto mides? Pues tal vez 1,60, 1,55, 1,80, 1,85, 1,85.5, 1,85.55. ¿Va? Fíjate que esa es una forma de obtener una medición. Adelante, Javier. Profe, ¿y qué pasa si mido unos 50? Ok, vamos para allá. Fíjate que la forma de cómo las variables cuantitativas se ordenan o se clasifican en 2 grupos. Los que son discretas, es decir, aquellas variables que sirven para contar, como los años, y las variables cuantitativas continuas. Las continuas son las otras, ¿sí? Las que te sirven para medir.
Entonces, acuérdate que una variable cuantitativa discreta es la que te sirve para contar y la continua para medir, como la altura. Si yo mido unos 50, pero tú mides cerca de unos 50, es decir, unos 55, ya estamos hablando de otro tipo de concepto que es la exactitud de la medición. Entonces, número uno, estamos ahorita clasificando las variables. Una variable como la edad, ese es un tipo de variable cuantitativa. Y su categoría, o vamos a decirlo, su clasificación es una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque cuento nada más números enteros. Los números enteros nos sirven para contar. Contamos lápices, contamos cajas, contamos, no sé, ¿qué más podemos contar? Personas que viven en una casa, contamos libros que tú hayas comprado, ¿no? O hayas leído. Cuento, ¿sí? Con números enteros. Y por el otro lado, las formas de cómo medimos, como la altura, pues puedo medirlo con metros, metros, centímetros, metros o milímetros. ¿Sí me explico? Ya hay una forma más exacta de tener una medición. Es decir, voy a tener una unidad entera y una parte decimal. ¿Queda claro cuál es la parte entera y cuál es la parte decimal, jóvenes? Sí. Sí, maestro. Bien. Esas son las primeras dos clasificaciones de una variable, ¿sí? Las variables cuantitativas que se dividen en discretas y continuas. Vayamos a la siguiente familia de variables, que son las cualitativas. Fíjate que las variables cualitativas, a diferencia de las anteriores, estas no tiene sentido el que vaya a contar o que lleve un orden. Porque fíjate que yo puedo decir que yo soy chaparro y tal vez, no sé, imaginemos que Dante es un estudiante alto, ¿no? Bueno, no lo sé, capaz si sí es alto, ¿no? Entonces, si yo mido 1,70 y Dante mide 1,80, el 1,70 es una altura pues, más baja que 1,80, ¿no? Tenemos un sentido de jerarquía, o bueno, de ordenamiento, vamos a ponerlo así, donde la persona alta pues va a medir más, la persona baja pues va a medir menos, ¿no? Y por el otro lado, la variable cualitativa, más que medir ese aspecto, etiqueta. Es decir, la variable nominal, que es la primera clasificación de una variable cualitativa, nos sirve para etiquetar, pues, por ejemplo, el color de cabello, ¿va? El color de ojos, ¿qué más? El estado civil, ¿sale? ¿Qué otra cosa podemos etiquetar? ¿Dónde vives? Sí, esa es una variable. Tú le preguntas a alguien en una encuesta y te va a responder, vivo en Vallarta, vivo en Nayarit, vivo en Delegación Ixtapan, qué sé yo. Entonces, el hecho de vivir en una zona no quiere decir que tengas más o menos calidad de vida o que seas más o mejor persona. Simplemente estás etiquetándolo. La nacionalidad es una forma de etiquetar. Soy mexicano, soy americano, soy canadiense, qué sé yo. ¿Va? Por el otro lado, la variable ordinal siguen siendo etiquetas, nada más que estas etiquetas ya implica un sentido de orden, como por ejemplo las medallas olímpicas. Quien llegue en primer lugar, pues ese merece la medalla de oro, ¿no? Y a pesar de que tú escribes oro, pues eso implica que oro es el primero, que plata es el segundo y que bronce es el tercero, ¿sí? Sin embargo, a diferencia de las cuantitativas, ¿sí? Con las variables cuantitativas, esos valores yo puedo hacer operaciones aritméticas con ellos, con los números, con las mediciones. Puedo sumarle, restarle, multiplicar, a diferencia de las variables cualitativas. Fíjate que la variable cualitativa no puedo hacerle operaciones, ¿sí? Si, no sé, Aldair dice, tengo el cabello color negro, yo tengo el cabello color negro, ¿puedo sumar negro más negro? Pues no, o sea, no se hace más negro, ¿sí? O no sale otro color con el hecho de juntar la respuesta de uno con la respuesta de otro. En cambio, en las edades, por ejemplo, yo puedo sumar las edades y tengo una suma, y puedo dividirlo entre el número de elementos y obtengo un promedio, ¿no? Esas son operaciones. Las variables cuantitativas, al ser números, al poderlos contar o al poder medir, puedo hacerle ese tipo de operaciones. En cambio, en las cualitativas no se puede hacer. Son 4 formas de clasificar una variable. 2 de ellas pertenecen a las variables cuantitativas y las otras 2 a las cualitativas. Coméntame, ¿tienes alguna duda o comentario?
De mi Vamos bien. parte, Ok, a ver, Scarlett, ¿qué te parece si me das un ejemplo de una variable discreta? espera, es que Digo, si no queda duda, vamos a echar ahora sí a volar la imaginación. Imagínate que tú quieres contar algo. ¿Qué pudieras contar? Pon no sé, un escenario. Una caja de lápices. Ajá, bueno, pues ahí está, lo estás leyendo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Sale? Ese es un ejemplo de variable discreta. Número de hermanos, pues ya vas a decir 0, 1, 2, 3 o 4. No, a pesar de que tengas un hermanito recién nacido, no vas a decir, tengo 2 hermanos, 2.5 hermanos. No lo dices así, ¿verdad? Dices, tengo 2 o 3 hermanos. Eso es contar. Cuentas con números enteros. ¿Va? ¿Sí entendemos la clasificación de los números enteros, jóvenes? ¿Cuáles son las características? Sí. ¿Va? Ok. Sí, maestro. Un ejemplo de una variable continua, ¿cuál sería entonces? Javier, ¿qué opinas? ¿Ah, qué pasó? Un Perdón. ejemplo de variable continua. Tengo dos hermanas y, y pues no sé, Pero bueno, ese sería un ejemplo de variable discreta, ¿no? ¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Pero enteras. enteras, ¿sí? O sea, son personas enteras, ¿no? Entonces, a pesar de que te caigan Le mal, falta un brazo y ya no se son entero, dos ¿ah? enteros. No, sigue siendo entero, sigue siendo una Bueno, persona. O sea, puede que tenga un accidente y se le vaya dos brazos, una pierna, tu hermana seguirá ok. siendo digo, que no pase, ¿verdad? Pero tu hermana seguirá siendo una persona, seguirá siendo tu hermana. Ese es un ejemplo de una variable discreta. Continua, ¿cuál podrá ser? Mido Que 1,80. por ejemplo, sí, o por ejemplo así, mido unos 72 y en 2 años voy a medir 1,80, algo así. Bueno, sigue siendo el mismo ejemplo, ¿no? La altura, ¿sí? La estatura es un ejemplo de continua, ¿no? Piensa en otro. Por ejemplo, el tiempo, hablando de las hermanas, otra vez, el tiempo en que tus hermanas se arreglan, bueno, desde que se levantan y están listas para irse a la escuela o al trabajo, ¿cuál es el tiempo en que ellas tardan en arreglarse? Y tú, con tu cronómetro empiezas a medir, ¿cómo mides el tiempo? ¿O en qué escala lo medirías? En segundos, minutos. Pueden ser segundos y también esa escala te permite, si tienes más de 60 segundos, pues puedes dividirlo en minutos y segundos, ¿no? Y si tienes un cronómetro, puedes medir minutos, segundos y milésimas de segundos, ¿sí? Te das cuenta que esos no son enteros, son valores fraccionarios. Es un número decimal, en pocas palabras. Sí. ¿Va? Ese es otro ejemplo de continua, ¿no? Variable nominal, un ejemplo, jóvenes. Persona. Como persona. A ver, desarrolla la idea. Dice no admite estado civil. No Números admite por orden. números por nominación, ¿o cómo dijo? Un ejemplo de una variable cualitativa, pero que sea nominal. Cualita. No, no, pues no sé, vine a aprender. Ok, No, pero no sé, no sé la verdad. No, no, no sé. bueno, a ver, cuando les digo que si tienen alguna duda es si comprenden lo que les estoy explicando, ¿no? Porque No, puede pues que, no. ok, pues díganme que no comprendieron, ¿no? Para tratarles de dar otros ejemplos. A ver, partamos de lo primero, ¿no? Lo básico. Una variable estadística, y aquí lo dice, ¿no? Entonces, los que tienen el libro, pues ayúdenme ahí a leer lo que vamos viendo, ¿no? Más, te lo voy a hacer más grande por si ese es el problema. Fíjate que aquí, en esta parte, más arriba, una variable estadística es una propiedad, una cualidad o una característica que comparten los individuos de una población o los elementos. ¿Ah? Por ejemplo, si yo soy biólogo marino, y quiero analizar una muestra de peces, pues, ¿qué es lo que debo de evaluar en el pez? Pues tal vez lo largo, lo El ancho, el peso. peso, ¿sí? El color del pez, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Cuántas aletas tiene? No sé, ese tipo de cosas, ¿no? Si soy ingeniero industrial, digo, civil o ambiental o algo, puedo extraer una muestra de tierra, ¿no? Y extraigo una muestra en una zona, luego extraigo otra muestra de otra zona, ¿y qué puedo medir ahí? ¿Sí? En química o en física te van a dar algunos temas que tienen que ver con la medición del pH,
¿no? ¿Qué tan áspero Ya, eso o sería alcalino? como un ingeniero agrónomo, O un ¿no? ingeniero agrónomo, ¿no? Pero a lo que voy, el punto es la variable, ¿sí? De la muestra mido o cuento. Entonces, una cosa es contar y otra cosa es medir. Yo cuento con números enteros. Entonces, esa característica de los ejemplos que te estoy diciendo se dividen en dos familias. Una de esas familias se llama variable cuantitativa y la otra es variable cualitativa. La variable cuantitativa, como su nombre lo dice, te sirve para contar o para medir, ¿sí? Y la variable cuantitativa se subdivide en pues dos pequeños grupos, ¿no? Que son las variables cuantitativas discretas, que son las que te sirven para contar, como por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes? 1, 2, 3, son números enteros, cuentas. Ese tipo de variable se le llama variable discreta, y ya sabes que es una variable cuantitativa. La variable cuantitativa, pero continua, tiene la característica que puede tener un entero, pero sobre todo tiene una parte decimal, como por ejemplo el tiempo en que alguien se arregla, ¿no? La distancia que tengo que recorrer de mi casa a la escuela, pues no sé, son 3,5 kilómetros, 3,5 kilómetros, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una discreta y una continua, que las discretas cuentas enteros y en las continuas mides distancias o mides con decimales. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, ninguna. Ok. A ver, ese que dijo que vino a aprender. A ver, deme un ejemplo de discreta y continua, Kevin. No, pues no sé, pues por eso vengo. Para eso estoy aquí, para aprender, a ver qué es eso. Por eso, Pero ya en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, aprender, el maestro te enseña algún concepto, te da algunos ejercicios, unos ejemplos, y tú aprendes, ¿no? Y una forma de que tú aprendas es pensando cómo aplicas lo que te estoy explicando. Este conocimiento que ya tienes nuevo, aplícalo, trata de pensar un ejemplo de una variable discreta. Imagínate que eres ingeniero agrónomo y vas a estudiar el campo donde van a construir un edificio, ¿no? Y tú tienes que justificar por qué no se debe de construir. ¿Qué variable, qué tendrías que fijarte en ese terreno para decir no construyas porque hay tal flora o tal fauna? Dame ejemplos de una variable discreta, de un terreno, de una zona, de un ecosistema, pues. Por ejemplo, pues no puedes construir en esta zona porque pues es una zona habitable, llegan muchos animalitos y esas cosas, pues por Ah, decirlo así. ahí vamos, ahí nos detenemos. El ejemplo en particular es, según la ley, dice que no puedes construir si hay fauna o flora de alto impacto, ¿no? O en peligro de Ujú. extinción. Entonces ahí el ejemplo muy particular sería cuántos animales en peligro de extinción existen. Entonces, o mejor dicho, no animales, sino cuántas especies en peligro de extinción, ¿no? El contar Pues el número de especies, pues las cuentas, ¿no? ¿Cómo las cuentas? Con números enteros, ¿no? Una sí, especie, por ejemplo, dos, sí. 3, 4. Entonces, si tienes más de 5 especies en peligro de extinción, pues no vas a construir, no vas a destruir el ecosistema para construir un edificio, ¿no? Ese es un ejemplo de una variable discreta. Un ejemplo de una variable continua, ¿cuál sería? En el ejemplo que tú quieras. Por ejemplo, en la cocina que usas 3 tazas y media de agua. ¿Ok? Ahí estás midiendo, no estás contando, estás midiendo las porciones para hacer un pastel o una receta, ¿no? Si la receta para hacer un caldo dice que debes de tener 3 tazas y media, pues ese 3,5, es decir, 3,5 significa que eso no es un entero. Eso es un ejemplo de una variable continua. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ok. Por el otro lado, los ejemplos para la variable cualitativa. Fíjate que su nombre hace referencia a que no contamos, sino que calificamos, o bueno, su nombre dice que es cualitativa porque es algo que tú vas a calificar, ¿no? O sea, a etiquetar. Es decir, si está casado o soltero. Esa es una forma de etiquetar. El sexo es otra forma de etiquetar. ¿Eres hombre o eres mujer? O lo ponen como masculino o femenino, ¿sale? ¿Qué otra cosa nos sirve para etiquetar? El trabajo. Como el trabajo.
¿Trabajas Solo o no es trabajas, por ejemplo? Ah, ok, ahí está, ¿sí? ¿Cuál es tu actividad? Si estudias, trabajas o no haces nada. Entonces, el hecho que tengas una o la otra, pues nada más estás etiquetando, estás clasificando, ¿va? En cambio, la ordinal, ahí sí hay un impacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si dices una etiqueta como, por ejemplo, el servicio en un restaurante es excelente, ¿qué representa que sea excelente? ¿Qué representa que sea malo? Ahí hay una escala. Serían las reseñas, ¿no? También representa O si sea, son bueno, buenas o malas un restaurante. Bueno, cada reseña sería una forma de evaluar el servicio, ah, ¿no? sí, es una evaluación, Entonces, así. si la reseña tuya dijiste, bueno, yo fui a comer y fue regular, si va, no sé, Jacqueline y pregunta, responde a la encuesta, no, pues estuvo regular también, pero voy yo y digo, no, pues estuvo malo. ¿Por qué? Porque no me atendieron a tiempo, me llevaron el plato frío. Entonces, ese nivel de decir regular, malo, bueno o excelente, tiene una jerarquía, un orden, ¿sí? Entonces, la palabra excelente, pues etiqueta que el servicio fue muy bueno, ¿sí? O sea, que fue un servicio de calidad, vaya. Si tú pones bueno, pues no fue del todo de calidad, algo falló. Tal vez no te llevaron a tiempo la comida, pero todo lo demás estuvo bien. Si fue regular, pues ya se te hizo tarde porque no te llevaron a tiempo, te llevaron el platillo frío, pero estuvo rico, ¿no? No lo sé. Y malo, pues es el sentido de que fue un pésimo servicio, ¿no? Fue algo que no te gustó, que no volverías a regresar ahí a consumir alimentos, ¿no? Ese es un ejemplo de una escala ordinal. Fíjate que los nombres inclusive te dan la pauta. Escala nominal, pues tiene que ver con nombres. Escala ordinal, pues, tiene que ver con orden, ¿sí? ¿Dudas o comentarios? No, pues no. ¿Ya ahora sí aprendiste, mi estimado Kevin? Sí, ahí voy. Estoy procesando nada más. Ok, bien, um, vayamos entonces. Este tema de distribución de frecuencias ya lo habíamos visto. ¿Lo alcanzamos a ver la clase pasada? No. ¿No? Ok. No más no. Bien. Te voy a pedir entonces, vámonos con Carlos Yaret. ¿Podrías ayudarme a leer, por favor, lo que está en verde? Sí, donde está el texto amarillo. Ok, amarillo o verde. Ajá, creo que yo lo veo verde, pero si es amarillo, dale. Bueno, la distribución de frecuencias es una disposición tabular de datos estadísticos ordenados en forma ascendente o descendente de acuerdo con la frecuencia de cada dato. Es útil para presentar los datos de manera organizada. También se conoce como tabla de frecuencias. Para facilitar la organización de la información, los datos se agrupan en clases. Una clase es un conjunto de datos. La frecuencia es el número de veces que se repite un valor en un conjunto de datos. Frecuencia absoluta es el número de veces que aparece cualquier valor de la variable. Frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida entre el número total de datos. La suma de todas las frecuencias relativas es igual a 1. Frecuencia acumulada es la suma acumulada de las frecuencias absolutas. Ok, fíjate que usualmente cuando tú lees algo, un concepto nuevo, pues a veces en la primera lectura no le entiendes. Entonces recuerda lo que te he dicho casi desde el primer día de clase, ¿no? Matemáticas la entiendes, o bueno, eres bueno en matemáticas cuando tú primero lees bien, ¿va? Porque luego si lees mal, pues te vas a quedar perdido, ¿no? Bueno, Más ya bien, si como que doy varias repasadas. Ajá, Por así ok, decirlo. va, está bien. Hay que leer bien. ¿Por qué? Porque tienes que entender las palabras y la relación de las palabras. Pregunta, ¿de aquí hay alguna palabra que no entiendas? ¿Algún concepto que no te quede claro? Sobre lo de FR o FI. Ok, Eso, va para allá. Muy bien. Fíjate que FI o F, vamos a empezar con F. F va a ser la abreviación o la forma de cómo vamos a definir que es una frecuencia. FI se lee como F subíndice I o F sub I, así luego otros autores lo manejan. Y a final de cuentas es una I pequeña, que está ahí como que hacia abajo, ¿no? Entonces, F subíndice I es la forma o la abreviación de frecuencia absoluta. F subíndice RI es la abreviación de la frecuencia relativa. Y F mayúscula I, porque fíjate que estas dos primeras Fs son frecuencias, pero en minúsculas. Pero esta F mayúscula es frecuencia, pero hace referencia a la frecuencia acumulada. ¿Sí?
¿Por qué la I? Porque la I va a ser cada elemento, bueno, ya te estoy dando otro concepto, cada clase, ¿no? En estadística lo que hacemos es recopilar información y esa información que recopilamos la ordenamos. Al ordenarlo, nosotros agrupamos los datos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos en escuela, hacemos el experimento de pedirle la edad a las personas que entran en un determinado horario. Es decir, vamos a imaginar ahorita a las 5, empezamos a preguntarle, ¿tú cuántos años tienes? Si te responde que tiene 12 años, perdón, 15 años, esa persona, ¿en dónde la podríamos agrupar? ¿Como niño, como adolescente, como joven o como adulto? 15 años tiene, pues es un adolescente. Te vendría calificando como adolescente, ¿no? Ajá. Y entonces, si llega, no sé, si entro yo, tengo 37 años, ¿yo dónde me clasifico? ¿Soy niño? Adulto. Yo ya soy Sí. adulto, ¿no? Entonces, esa forma de clasificar por un criterio, a eso le llamamos una clase. Una clase es una forma de agrupar elementos, como por ejemplo en edad. La edad es un valor. ¿Qué tipo de variable es la edad? A ver, la edad. Discreta. Ok, de entrada es una variable cuantitativa, ¿sí? Y dentro de las cuantitativas es discreta, es correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la edad siempre la ponemos en años, en enteros, ¿sí? Entonces, esa edad representa una forma de agruparse, como por ejemplo los adolescentes. Están entre 12 y 16 años, ¿no? Ya 17, 18 a, no sé, a 24 creo que se consideran jóvenes, y ya de 24 a 40 son adultos, ¿no? Y así vienen las clasificaciones. Entonces, la I representa en qué clase te encuentras, es decir, en qué grupo. Entonces, cuando veas FI, hace referencia a la frecuencia absoluta de una clase. Puedes tener una clase, dos, tres o cuatro. Por ejemplo, en edad, pues si nos vamos hasta la edad adulta, pues tenemos niños, adolescentes, jóvenes y adultos, ¿no? Ahí ya tenemos 4 clases en un ejemplo ficticio, ¿no? Que te estoy dando ahorita, ¿va? Entonces tenemos 4 frecuencias absolutas. Eso es lo que representa la I, el número de clase en la que te encuentras, ¿va? Ok. Entonces, te decía que hay que leer bien para entender bien, y si entiendes bien, ahora el siguiente paso es comprender. La pregunta es, ¿te queda claro? ¿Comprendiste las 3 o los 4 conceptos que están aquí? Pues sí, algo sí, aunque creo que en un rato más voy a repasar un poco sobre eso, pero sí entendí más sobre lo de las clases y Ok. sí, eso sí lo entendí. Va. Lo entendí muy bien. En resumen, una distribución de frecuencias es una tabla que te sirve para resumir información. En esencia, eso es una distribución de frecuencias. Y fíjate que su nombre te da la pauta. ¿Qué cosa vas a distribuir? ¿Qué cosa? Las frecuencias, ¿no? Y una frecuencia, ¿cómo se define? Una frecuencia es el número de veces que se repite algo, ¿sí? Vete al sentido común. ¿Cómo usas la palabra frecuencia? Pues las veces que repites, ¿no? ¿Qué tan frecuente vas a la tienda? Pues pocas veces. Es decir, que vas 2 o 3 veces a la semana. ¿Qué tan frecuente vas al cine? Pues muchas veces, no sé, una vez cada 2 días, o sea, no sé, al mes voy 4 o 5 veces, eso puede ser frecuente, ¿no? ¿Cuántas veces tomas agua? La frecuencia entonces es el número de veces que se repite algo. Frecuencia absoluta va a ser entonces el número de veces que se repite una clase. Por ejemplo, ¿cuántas personas son adolescentes al momento de entrar a la prepa? Pues la mayoría, ¿no? Porque fíjate que nosotros tenemos estudiantes que entran en la etapa de adolescente. Prácticamente cuando salen de la prepa dejan de ser adolescentes. Quiere decir que como tenemos muchos alumnos, pues es muy frecuente que entren adolescentes a la preparatoria, ¿no? Por la puerta. Eso es frecuencia absoluta, realmente saber cuál es el número de veces que se repite eso. Frecuencia relativa, esto está algo complejo de explicártelo así con palabras, pero vayamos mejor a un ejercicio. Vámonos a la página 17. Fíjate que aquí viene un ejercicio.
Entonces, en la página 17, los que ya tengan su libro, vamos a construir esta tabla. Y esto es una tabla de distribución de frecuencias. Fíjate que aquí tenemos 4 clases. La primera clase se llama perro. La segunda clase se llama gato, loro y hámster. ¿Recuerdas qué es clase? Es una forma de agrupar. Entonces, ahorita te voy a preguntar a cuántos de ustedes les gusta perro. Y ya tú me vas a escribir en el chat, ¿no? Pues perro me gusta a mí. 2, 3, 4. Imaginemos que al final de cuentas son 12 gentes que les gusta tener como mascota a un perro. La frecuencia absoluta de la clase perro sería 12. ¿Vale? La frecuencia absoluta es el número de veces, el número de personas que dijeron que les gusta el perro, o gato, o loro, o hámster. ¿Queda claro qué es la frecuencia absoluta? ¿Sí? Sí. Ok, porque a partir de aquí, si te queda claro esto, tenemos que ir partiendo hacia la derecha, ¿no? Perdón, ¿alguien iba a decir algo? Okay. Ok, jóvenes, ahí en el chat, por favor, en este momento, teclea cuál es la mascota favorita, cuál es tu mascota preferida. Las opciones son perro, gato, loro y hámster. Profe, yo no tengo ninguna, pero puedo poner así como lo que más me gusta. No, tienes que elegir una de esas. Si no tienes ninguna, pon loro. Pues no te gusta ninguna, entonces da lo mismo. No, gato, 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 gato. Ah, aquí va, entonces sí tienes una mascota preferida. No, pero yo me refería a que yo en lo personal no tengo un gato, ¿me entiendes? O sea, Ah, ok. no tengo mascota. Hubiera estado mejor que hubiéramos hecho por votaciones. Como por O así está votaciones. bien. Así Por está bien. votaciones, pues levantando la mano a ver quién le gusta más y así. Pero pues así está bien. Así está bien. Ahorita vas a ver por qué. Porque te voy a enseñar en una hoja de cálculo cómo resolver esta situación. ¿No? ¿Listo? ¿Ya todos respondieron? Fíjate que lo que vamos a hacer entonces es una tabla que se llama distribución de frecuencias, ¿no? Voy a borrar lo que ahorita no nos sirve. ¿Ah? Entonces, número 1, debemos de saber cuántas clases tenemos. En una tabla de distribución de frecuencias, lo primero es saber cuántas clases son. ¿Cuál es nuestra primera clase? Dijimos que era perro, ¿no? ¿Cuál es la segunda? Gato. Luego era loro. Y por último, Hamster. hámster, ¿no? Ahí están nuestras clases, nuestras 4 clases. Esto lo puedes hacer en el cuaderno o en una hoja de cálculo, pero te voy a enseñar a usar la hoja de cálculo para que tú desarrolles esta habilidad de aprovechar la tecnología. ¿Va? Entonces, dijimos que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un número. ¿Va? Vamos a imaginar, ahorita ahí estás contestando, ¿no? Mientras terminas de contestar, vamos a imaginar que aquí contestaron 12 personas perro, 5 personas gato, 2 personas loro y 3 personas hámster, ¿no? Ok. Sigue adelante, René. Disculpen, me voy a tener que desconectar porque se me va a descargar el celular. No Ok. sé si hay un problema. En un rato me conecto. Va, pues te esperamos. De todos modos está grabando la sesión. ¿Va? Sale. Ok. Ahorita también estoy cargando la laptop. Ya cuando agarre carga, pues me conecto a la laptop. Muy bien, René. Te esperamos Sale. entonces. Va. Entonces, fíjate que si yo sumo, es decir, la sumatoria de la frecuencia absoluta, ¿cuál sería la sumatoria de la frecuencia absoluta en este caso, jóvenes? Es una sumatoria, pues es sumar los elementos, ¿no? Y si estoy hablando de la frecuencia absoluta, ¿cuál sería la suma de la columna que se llama frecuencia absoluta? 22. 22, ¿ok? ¿Te acuerdas que en Excel te permite hacer operaciones o funciones? ¿Te acuerdas cuál es el carácter que le debes de decir a Excel con el que le vas a indicar que vas a escribir una fórmula o una función? Pues es el signo de igual, ¿no? Entonces la función que voy a usar es suma. Fíjate que con la función suma selecciono cuáles son las celdas que yo quiero sumar, es decir, desde E7 a E10, y con eso tengo el resultado, ¿no? Los 22 que dicen ustedes. Bien.
Hasta aquí, ¿te queda claro qué es frecuencia absoluta? ¿Ya tú lo puedes entender? ¿Lo comprendes? Sí. Ok. Sí. La frecuencia relativa, como su nombre lo dice, la frecuencia relativa es la relación que hay entre dos números. Una relación es en realidad una suma, perdón, una división. Una relación es, por ejemplo, si una pizza tiene 8 rebanadas, ¿cuántas rebanadas te comes tú? Imaginemos que te comes 4. ¿Vale? Te comes 4 rebanadas de un total de 8, es decir, 4 octavos, ¿no? O bien una división, 4 entre 8. ¿Cuánto es la división de 4 entre 8? 2. Chache, ¿cómo? ¿No? A ver. Ah, la pensé al revés, perdón. ¿Qué hubo? A ver, habíamos dicho entonces que una relación hace referencia a que si tú te comes 4 pedazos de pizza entre 8, ¿sí? Esto es a lo que le llamamos una relación. ¿Cuántos pedazos te comes del total? El total son 8. Tú te comes 4. Entonces, ¿esto a qué es igual? Bueno, si no... No sé, .5, ¿no? Ok. Un Fíjate, medio. esto es igual a un No, medio. Lo podemos un simplificar medio, esta sí. fracción y un medio representa 0.5, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Ok. La relación en realidad es una fracción o una división. Toda fracción en realidad es una división, ¿va? Entonces, bueno, si tú no ves aquí que esto es una división, pues tú puedes ponerlo de esta forma, ¿no? Esto se llama dividendo, esto se llama divisor, el resultado se llama cociente y por acá tienes el residuo, ¿no? ¿Ya te acordaste? 8 entre 4, perdón, 4 entre 8, ya estoy igual invirtiendo, ¿no? 4 entre 8 lo puedes ver aquí como una división o bien 4 octavos. Y 4 octavos es igual a un medio. Y un medio es equivalente a 0.5. Fíjate que estos son equivalencias, ¿sí? Es decir, puedes representar en forma de fracción simplificada, en forma de la fracción original o en forma de un decimal. ¿Queda claro aquí esto que acaba de pasar? sí, maestro. Ok, regresemos a nuestra tabla de distribución de frecuencias. La frecuencia relativa, entonces, es la relación que hay entre la frecuencia absoluta y el total de elementos. En este caso, estamos identificando que son 22 estudiantes, ¿sí? Es un ejemplo, porque todavía no he contado quiénes dijeron qué cosa, ¿verdad? Pero por un momento imaginemos que fueron 22 los que respondieron, y entonces si yo quisiera saber cuál es la frecuencia relativa, en pocas palabras, la frecuencia relativa es dividir los 12 que dijeron perro entre el total de estudiantes que respondieron. Eso es la frecuencia relativa, la relación que hay entre la frecuencia absoluta de esa clase y el total de personas que fueron entrevistadas. ¿Queda claro? Sí. Ok. Fíjate que si yo hablo de frecuencia absoluta, estoy hablando de cuántas personas dijeron eso, el perro. Y si yo hablara de frecuencia relativa, estoy hablando de un decimal. La siguiente frecuencia se llama frecuencia porcentual. Y la frecuencia porcentual se calcula una vez que tienes la frecuencia relativa. Es decir, multiplicar esa frecuencia que te salió por 100. Eso es lo que dice o lo que representa la frecuencia porcentual. Y fíjate que su nombre te da la pauta, ¿no? Porcentual, es decir, lo multiplicas por 100. ¿Qué multiplicas por 100? La frecuencia relativa, ¿no? Ok. Pregunta, jóvenes. ¿Te queda claro que la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual representan lo mismo, pero en diferente escala? Porque es el mismo valor, representa lo mismo. Nada más que en frecuencia absoluta hablamos de cuántas personas dijeron. En frecuencia relativa decimos en una escala de 0 a 1 cuánto corresponde a esas 12 personas. Y en frecuencia porcentual, en una escala de 0 a 100%, representamos el número de personas que dijeron perro. En pocas palabras, la escala de la frecuencia relativa se va a dar entre 0 y en este caso, ¿entre cuánto? Entre 22, ¿no? Son 22 personas que Sí. contestaron. La frecuencia relativa, la escala se va a dar entre 0 y 1.
donde 0 representa que nadie respondió y 1 representa que respondió todo el grupo, es decir, el entero, el grupo completo, o la población, o la muestra. Ese 1 representa que ya contestaron todos. Y en escala porcentual, de frecuencia porcentual, ¿cuál será la escala? ¿De 0 a qué? Pues de 0 al 100%. Será 100. Donde 0 representa que no hubo respuesta y 100% representa que ya todos contestaron. ¿Queda claro? Imaginemos por un momento que todos dijeron perro, es decir, la frecuencia fue de 22, y acá fue 0, acá fue 0 y acá fue 0. ¿Sí? La relación que hay entre estos 22 dividido entre 22, pues es igual a 1. ¿Sí? Si te dio 1, ese 1 lo multiplicas por 100 y te da el 100%. ¿Va? Ok. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Ok. Si en un examen te preguntaran cuál es la diferencia entre estas 3 frecuencias, ¿te queda claro ya cuál es la diferencia? Sí, que una sería como de porcentaje, otra de enteros, y la otra creo que sería como sumativa o sumatoria. Sería, a ver, la de enteros El sería total. frecuencia absoluta, ¿no? Porque cuentas. Estás contando cuántas Sí, pero personas de llegaron. diferentes escalas, como usted dijo. Ajá, ese es el punto al que quería llegar. Representan lo mismo, pero son en diferentes escalas. En una es en una escala de personas, porque estamos contando cuántas personas eligieron perro, ¿no? La otra es en una escala decimal, ¿sí? Es decir, entre 0 y 1, pues aquí voy a ver cómo se distribuye la frecuencia relativa, porque recuerda que esta tabla se llama tabla de distribución de frecuencias. Distribuyo las frecuencias en personas, las distribuyo en una escala decimal o las distribuyo en una escala porcentual. ¿Sí? Esto es un porcentaje, esto es una frecuencia relativa, esto es una frecuencia absoluta. ¿Va? Ok, pues calculemos qué es la ventaja, cuál es la ventaja de usar Excel, que pues yo puedo arrastrar hacia abajo esto y se contemplan, se calculan las operaciones. Pero ¿qué fue lo que pasó? A ver, ¿qué puedes observar en esta fórmula? ¿Ya lo viste? ¿Qué puedes observar en esta fórmula? ¿Hay un error? ¿Y cuál sería el error? En el E, ¿no? En el E es F12, ¿no? ¿Ok? ¿O no? No debe de ser E12, no, debe de ser E11. Porque fíjate que aquí en esta primera celda, E11 es donde está la sumatoria, ¿no? Ok, fíjate que en Excel, cuando tú arrastras hacia abajo, lo que haces es actualizar la fórmula. Se actualiza dónde está la frecuencia absoluta del perro, pero como bajas una fila, también se actualiza dónde está la sumatoria. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es bloquear donde esté la sumatoria. Porque fíjate que si bajo 2 filas, se baja la sumatoria a 2 filas. En color rojo, fíjate dónde va el cuadro. Y en la última, fíjate dónde va el cuadro. ¿Sí lo ves? ¿Puedes percibir cuál es el error, entonces? Bien. ¿Cómo le hacemos para bloquear esa celda que se llama E11? En Excel, la forma de cómo bloqueamos es con el signo de pesos antes de la columna y el signo de pesos antes de la fila. ¿Va? Repito, el signo de pesos antes de la columna representa que vamos a bloquear la columna E. Y el signo de pesos antes de la fila representa que voy a bloquear la fila 11. ¿Va? Eso es lo que estoy diciendo. La fila E11, este cruce de la columna E con la columna 11, con la fila 11, es donde está el dato de la sumatoria del número de personas que contestaron. ¿Va? Ok. Si yo vuelvo a arrastrar esto para que se complete, pues fíjate que ya me está dando la frecuencia relativa en forma correcta. ¿Por qué? Porque voy a dividir estos 5 entre los 32. Voy a dividir estos 2 entre 32. Voy a dividir esos 3 entre 32. Eso es lo que estoy tratando de calcular. La frecuencia relativa es dividir el número de frecuencias absolutas de esa clase entre el total de personas.
o el total de elementos, mejor dicho. ¿Dudas, jóvenes? ¿Queda claro? Sí, ¿Sí? Ok. ¿Seguros? sí. Sí, ok, bien. Entonces, frecuencia absoluta es el número de personas. Frecuencia relativa es en una escala de 0 a 1 distribuir las frecuencias. Y la frecuencia porcentual, pues es el porcentaje. Tenemos otra forma de representar la frecuencia con el concepto de la frecuencia acumulada. Y fíjate que yo puedo acumular la frecuencia absoluta, o bien puedo acumular la frecuencia relativa, o bien también puedo acumular la frecuencia porcentual, ¿va? Entonces empecemos con la primera, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es acumular, jóvenes? ¿Qué representa la palabra acumular? Venga, venga, ayúdame. Pues como que junta cosas, ¿Ok? como que las Las vas, entrelaza. las vas juntando, ¿no? Las vas agrupando. Entonces, cuando hablamos de frecuencia acumulada, estamos hablando de que voy a sumar las frecuencias dependiendo la clase en la que me encuentre. Es decir, en la primera clase tenemos una clase anterior. Pues no, porque es la primera clase. Quiere decir que la primera frecuencia acumulada siempre va a ser la frecuencia de esa clase. En este caso, ¿cuántos son las personas que dijeron que les gusta el perro? 22, Dos. ¿no? Entonces, en lugar de escribir el número 22, en una hoja de cálculo lo que tienes que hacer es hacer la referencia en donde está el 22. En este caso, ¿dónde está el 22? En la celda E7. ¿Sí lo ves? Sí. Ok, ahí está, E7. Recuerda que cuando acumulamos cualquier frecuencia, la primera frecuencia acumulada siempre será el total de personas que dijeron de la primera clase. En este caso, 22. Pasemos a la segunda frecuencia acumulada. En este caso, la frecuencia de gato, ¿no? De la clase de gato. ¿Va? Para calcular la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Recuerda, si estoy hablando de frecuencia absoluta, estoy hablando de las personas. La frecuencia absoluta acumulada para la segunda clase es sumar, es decir, acumulo la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia de esa clase. A ver, procesa eso que te acabo de decir. O sea, hace 27. 27 sería. 27, así es. ¿Por qué? Porque estoy sumando lo que ya tenía acumulado arriba más la frecuencia de la clase gato. Es decir, 5 personas dijeron gato y yo ya tenía una acumulación de 22. Pues 22 más 5 es 27. ¿Cuál será la acumulación de la clase 3? 29. ¿Por qué? Porque es 27 más 2, ¿no? A ver, alguien levantó la mano, ya no alcancé a ver. Esteban. ¿Y esto como qué utilidad podría tener? Ok, fíjate que los que van a estudiar ingeniería o sobre todo ingeniería industrial, ingeniería civil también, tienen que realizar algunos cálculos estadísticos, ¿sí? Y entonces hay una ley que dice que el 80% de tus datos está en el 20% de tus clases. Es una ley, ¿sí? Entonces tú tienes que saber cuál es la frecuencia de cada clase para identificar cuáles son las dos clases que acumulan el 80% de esa información. Otro ejemplo, los que van a estudiar administración, estadística, mercadotecnia, psicología, recursos humanos, aplica la misma regla, la regla del 80-20. Es decir, el 80% de tu producción estará en el 20% de tu esfuerzo. Es una regla. Entonces tú tendrías que definir cuáles son todas tus clases en función de actividad empresarial y cuánto tiempo le usas a cada una de ellas o cuánto tiempo inviertes en cada una de ellas. Si estás en una línea de producción, tienes que medir los tiempos para saber en qué etapa de producción se tarda más el producto, ¿no? Entonces, para eso te sirve, para que en una tabla de distribución de frecuencias acumulas el tiempo. Fíjate que el tiempo es una variable cuantitativa y el tiempo que dijimos que era, cuantitativo ¿qué? ¿Discreto o continuo? ¿Ya se te olvidó?
El tiempo es una variable cuantitativa continua. ¿Sí o no? Sí. Sí, ok, bueno. Sigamos. ¿Cuál será la última acumulación de la clase hámster? 32. ¿Sí? Es decir, la suma de los 29 más los 3 que están por acá. ¿Te das cuenta que la sumatoria de la frecuencia absoluta te debe de dar igual a la última frecuencia acumulada? Sí, el primero y el último se mantienen iguales. Ajá. Y el primero y el último, bueno, en este caso el último es la sumatoria, ¿no? También puedo acumular la frecuencia relativa y funciona de la misma forma. Esto se va a llamar frecuencia relativa acumulada. ¿Qué dijimos que pasaba con la primera frecuencia acumulada? Va a ser la misma, ¿no? En este caso Sí. va a ser esto, 0.6875. ¿Va? ¿Cómo calculo la segunda frecuencia acumulada? Sumándola ¿Qué con qué? a la anterior con la de la frecuencia relativa con la frecuencia relativa de los gatos. De los gatos, o sea, 0.84. ¿Cómo calculo la siguiente? Sumando 0.625. ¿Ok? O sea, sumo lo anterior, la frecuencia anterior más 0.0625. Y por último, ¿qué me debería de dar en esa frecuencia acumulada, jóvenes? 1. 1. ¿Sí? Entonces, si yo aplico la sumatoria en esta frecuencia relativa, aquí me va a dar 1. Este 1 es equivalente a este 1. ¿Sí? Por último, la frecuencia absoluta, la frecuencia porcentual acumulada. ¿Vamos? La regla dice que la primera frecuencia porcentual acumulada, ¿cuánto debe de ser? Se mantiene igual. ¿Sí? Es decir, el 68.75%. Segunda frecuencia acumulada. Este 68 más el 15.63%, ¿no? Eso es un 84%. Siguiente es el 84% más este 6.25. ¿Estamos? ¿Cuál crees que sea la sumatoria de esta frecuencia? 100. El 100%. 100%. ¿Ah? Entonces, cuando tú sumas las frecuencias absoluta, relativa y porcentual, ¿sí? Te va a dar en la frecuencia absoluta el total de personas que entrevistaste. Cuando tú sumas todas las frecuencias relativas, te va a dar 1, porque recuerda que la escala de la frecuencia relativa es entre 0 y 1. Cuando tú sumas todas las frecuencias porcentuales, te debe de dar un 100. Si te da un valor diferente del total de personas, un valor diferente de 1 o un valor diferente de 100, tus frecuencias no están bien distribuidas. Es decir, te falta algo. ¿Sí? Vamos a imaginar aquí entonces que estos 32, bueno, que realmente eran 32, ¿no? Y que aquí contaste 4 y que acá contaste 1. Fíjate que ya tus sumas no concuerdan, ¿no? Se supone que aquí en la frecuencia acumulada, aquí te tenían que haber dado 32. Ay, se me está apagando la computadora, permítanme. Sí, ¿quién levantó? ¿Esteban? Entonces, lo de las frecuencias acumuladas es como para verificar que todo esté correcto. Es una forma de controlar que vayas por buen camino, es decir, que estés haciendo la distribución de frecuencias en forma correcta. Otra forma de verificar que estés haciendo bien tu distribución de frecuencias es aquí. Ya sabes que aquí te debe de dar el total de personas o de elementos. Aquí te debe de dar 1. Acá te debe dar el 100%. ¿Sí? Las frecuencias acumuladas te sirven nada más para ir viendo cómo se va comportando la sumatoria o el ordenamiento, pues, de las frecuencias. Cuando vayamos a unidades más adelante, otro paso que tienes que contemplar es que las frecuencias absolutas se deben de ordenar de mayor a menor. ¿Sí? Entonces, en este caso, primero tenía que haber estado perro, y en segundo caso, bueno, aquí está gato, y en tercer caso, hámster, y por último, el oro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que darle el sentido de ordenamiento para saber cómo se va acumulando y darle sentido a la acumulación de tus frecuencias. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes?
Y si no se acomoda de mayor a menor, No la pasa nada. ok. No pasa nada. Ya los que vayan a estudiar, sobre todo ingeniería industrial, ellos tienen ese paso extra, ¿no? Tienes que ordenar tus frecuencias. ¿Para qué? Para hacer el análisis de la regla del 80-20, donde dice que en tus primeras 2 clases, o bueno, imagínate que tuviéramos 10 clases, ¿no? 10 animales diferentes. En los primeros 2 animales, ahí debería de estar el 80% de tus frecuencias, ¿sí? Entonces, si tú quisieras organizar una feria temática, pues puedes preguntar, hablando de animales, ¿eh? De mascotas, pues tendrías que preguntarle cuáles son esas 10 mascotas y las 2 primeras mascotas, ahí va a estar el 80% de tu gente, ¿sí? Imagínate que estamos eligiendo un refresco, ¿sí? Para comprarle al proveedor una máquina expendedora. ¿Qué bebida es la que deberíamos, o golosinas, mejor dicho, golosinas? ¿Cuáles serían las golosinas que deberían de estar ahí en la máquina expendedora? Pues bueno, puedes preguntar, hacer una muestra y distribuyes tus frecuencias y te concentras en las primeras 2 o en las primeras 3 clases, que es donde va a estar el mayor porcentaje de tu gente. Fíjate aquí, el 80% de la gente está entre perro y gato. ¿Sí lo visualizas? Porque esta es la frecuencia acumulada. Con perro tenemos más de la mitad que ligero, es decir, el 68%. Pero ya perro y gato es el 81%. ¿Sí? Para eso te sirve No la... me quedó muy claro lo último. Ok, lo de la acumulación de frecuencia. Sí, lo que dijo justo al último de los porcentajes. Ok, los porcentajes representa que si tienes un 0% es que no hay gente que esté interesada en esa clase, ¿sí? Y si por un momento todos hubieran dicho 32% aquí, digo 32 gentes, eso representa que el 100% le gusta el perro, ¿va? Pero no fueron 32. Aquí tengo un dato de un 22, ¿va? Aquí era 5 y aquí era 2, ¿no? Ok, entonces, cuando tú acumulas las frecuencias, lo que haces es identificar cómo se va sumando una clase, la clase que tiene más, por eso se pone al inicio. La clase que tiene en segundo lugar, pues, se pone al segundo lugar. Entonces, si tú acumulas la primera y la segunda clase, estadísticamente hablando, ahí se acumula el mayor número de personas por el gusto de estos 4 animales, ¿va? Fíjate que ya de entrada el perro agrupa el 68%, o sea, más de la mitad, porque la mitad es el 50%, ¿no? ¿Vamos bien ahí, Esteban? Sí, Ok, ahora, si sumamos, es decir, si acumulamos la frecuencia porcentual acumulada de perro y gato, es decir, de las primeras 2 clases, ¿qué porcentaje de gente tienes ahí acumulada? del 84.31. El 84%. ¿Por qué? Porque perros dijeron el 68% y gatos dijeron el 15%. Sumas el 68 y el 15 y eso te da una acumulación del 84%. O sea, ya ahí tienes el 80% en estas 2 mascotas. Imaginemos que tuviéramos más mascotas, 8, 9, 10, 20 mascotas. ¿Sí? Ahora sí, alguien hace rato quería poner, creo que, no sé, otro animal. Ahí nos hubiéramos dado cuenta cuáles iban a ser las 2 mascotas que la gente le gusta más. ¿Qué tal hubiera sido tal vez perro o loro, no? Entonces, fíjate que yo te hice que me dijeras en el chat, pero ya ahorita por el tiempo no nos va a alcanzar a hacer la práctica. Lo hacemos la siguiente clase para saber realmente del grupo del primero B, vespertino, cuál es el gusto por sus mascotas. Estos valores los puse al azar, ¿sí? ¿Te quedó más claro, Esteban? Sí, Ok. Bueno, ¿qué te parece si te doy 5 minutos? Vete por un vaso de agua, párate, toma aire y ahorita continuamos a las 7:15. ¿Te parece? ok. Vale, vale. Entonces, antes que otra cosa, bueno, ahí en el chat, vamos a poner asistencia de salida, ¿no? ¿Te parece? Asistencia de salida, ahí en el chat. Ok, Sofía, ¿ya se fue Sofía? Creo que sí, ¿verdad? Bien.
Voy a desconectar poquito la cámara. Yo voy por un vaso de agua también. Voy a rellenar mi botecito y ahorita regreso con ustedes.